Realmente lo que quiero es sensibilizar a ustedes por qué o qué estamos haciendo en el gobierno regional en estos primeros 3 meses, que fue lo que se presentó este programa que voy a presentar, y que de alguna manera entiendan, porque esto está relacionado mucho con ustedes, porque es el futuro de la región. ¿Cómo mejoramos la vida de las personas que viven en una región? Y en ese sentido, lo que es bien claro es plantear objetivos claros como gobierno, pero también, claro, uno puede decir voy a mejorar tal indicio o tal ratio, pero ¿cómo medimos ese tema? Es decir, no solamente es objetivos de mejora, sino cómo se miden esos objetivos, cómo la población puede saber si lo que nosotros hemos planteado son mejoras reales o no se ha mejorado o se ha empeorado. Este es un punto importante y diseñamos nosotros en 4 líneas o 4 objetivos, 4 ejes principales, diseñamos cuáles eran los ratios que queríamos nosotros la población ratifique y vea si es que realmente cumplimos o no con los objetivos. En este sentido tenemos 4 ejes, como le digo. El primero es desarrollo humano. Y en el desarrollo humano hemos planteado un eje que es la educación, que todo el mundo sabe que es importante. Todos los años en el Perú hacen una encuesta censal de educación, se llama ESE. Todos los alumnos de segundo de primaria les hacen un examen para ver 2 temas: comprensión lectora y aptitud matemática. ¿Cuánto saben los niños? ¿Cuánto entienden de lo que leen? ¿Y qué capacidad tienen para resolver problemas? Esto es un ratio puntual, concreto, todos los años se mide. Y uno puede tener como referencia, como gobierno, si es que está haciendo los pasos para mejorar la educación o no en ese sentido. Es un eje importante. Nosotros hemos empezado con un 30% al inicio de este año y un 17%. 30 en comprensión lectora y 17 en matemática. Es decir, 3 alumnos de 10 entienden lo que leen. 3 alumnos de 10. Nuestro objetivo, mejorando la educación, incentivando profesores, haciendo escuelas, mejorando currícula, trabajando mucho con incentivar y promover profesores. Queremos terminar en los 4 años en doblar por lo menos de 30 a 60% y de 17 a un 40% de matemática. Este es un objetivo concreto. Si vamos más de las metas, mucho mejor para la región. Pero a mí se me va a decir, ¿qué hizo este gobierno en educación? Ahí está cómo medirlo. Hay más ratios, por supuesto. Tenemos un ratio importantísimo que es el ratio de salud. En salud, a nivel mundial, la OMS dice 12 o 13 camas por cada 10.000 habitantes es lo que debe tener una región o un país de camas de hospitales. En el Perú estamos en 7 camas por cada 10.000 habitantes. En la región de Piura, por diferentes razones, tenemos solamente 3 camas por cada 10.000 habitantes. Esto es realmente menos de la mitad, digamos, de la media nacional. Es decir, hay un gran descuido, hemos encontrado un gran descuido en lo que es hospitales en la región. Y esto es gravísimo y se ve ahora, por supuesto, cuando hay una plaga como el dengue, no hay cómo atenderlos, no hay alta resolución en los hospitales. Un hospital, por ejemplo, como el Santa Rosa, es el mejor hospital que tenemos del MINSA. Aquí en el estado hay dos formas de atender. Uno se llama eSalud, que es el Sistema Nacional de Salud, el cual es para los que tienen un empleo y pagan un seguro, es el seguro que le llaman. Y lo otro es el MINSA, que es el Ministerio de Salud, que es un seguro universal para todos los que no tienen seguro, que son el 75% de la población. En este sector estamos muy mal. Y entonces uno de los ratios que tenemos que mejorar es incrementar el número de camas de oferta de atención del hospital a los habitantes. Otro ratio que también se va a poder medir después de 4 años. Un punto importante es la desnutrición. Otro ratio que se mide anualmente en todo el Perú. La desnutrición en Piura, cuando hemos empezado, es el 25%. Es decir, 1 de cada 4 niños o niñas que usted vea es desnutrido en promedio. Esto, por supuesto, es más grave en la sierra, donde la mitad de los niños y niñas son desnutridos. Desnutridos, con niños menores de 5 años. ¿Qué significa esto? Significa que es un niño el cual ya no va a poder atender bien en el colegio, con lo cual no va a poder tener la oportunidad de ser un profesional, no va a poder tener un buen trabajo, va a tener una familia mal también. Entonces, si estamos hablando que la educación es la herramienta para salir de la pobreza, tiene que tener un niño y una niña todas sus capacidades para poder realmente hacerle frente a los estudios y tener la vitalidad de poder llegar al final de su carrera. Y esto es lo que tenemos que ir cambiando, tenemos que mejorar
En este gobierno, la meta es que después de 4 años, este nivel de 25% bajemos a 10%, que es la media nacional o la meta nacional el año 2018. Entonces, aquí hay mucho por hacer y en eso últimamente estamos viendo cómo trabajarlo, porque es más complicado. No es el gobierno regional el que tiene que ver, sino son muchos los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y esto tiene que ver con la administración de las empresas de prestadores de servicio, etc. Es decir, es algo más complejo que no es solamente el gobierno, sino la cobertura más instituciones del Estado. Pero de todas maneras, ese es un ratio importante, porque eso es beneficio. Si ustedes me dijeran cuál es lo peor que tiene la región o donde más tenemos que trabajar, es salud y lo que es agua potable. Son dos puntos importantes en los cuales tenemos que mejorar para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de desarrollo territorial equilibrado, es decir, infraestructura para producción, ¿cómo hacemos para que Piura pueda producir o seguir produciendo lo que tiene todas sus ventajas? Aquí nos hemos encontrado con que el potencial de la región es realmente agrícola, y ustedes lo saben. Si uno ve la economía del Perú, ¿quién jala la economía del Perú? Podemos decir que es un caballo, es la minería con todo el crecimiento, y el otro es la agroindustria de exportación, que también está avanzando. Entonces, si uno ve la costa en el Perú, ¿dónde se puede invertir en lo que es desarrollo agroindustrial o desarrollo agrícola? En el sur, los iqueños están peleando para poder trasvasar las aguas de los Andes hacia la costa para poder mantener lo que ya desarrollaron, que ha sido importante, pero lo quieren mantener. Si uno sube al centro del Perú, encuentra el río Santa, que a la derecha se va hacia Chavimochic, que están haciendo ya la tercera etapa y última, porque no hay más tierras, y a la izquierda está Chinecas, que es donde también está bastante limitado ya el crecimiento. Y en el norte nos encontramos con Lambayeque, que tiene su proyecto Olmos, que ahí están desarrollándolo, pero que tiene limitaciones de agua por el Huancabamba. ¿Y qué encontramos en Piura? En Piura encontramos 4 vertientes, 4 ríos importantes: el río Chira, el río Piura, el río Quirós, el río Huancabamba. Los 4 vertientes generan al año 6.000 millones de metros cúbicos. En condiciones normales, no digo de un niño, 6.000 millones de metros cúbicos. ¿Cuántos utilizamos ahora con este desarrollo que tenemos? Solamente 2.100 millones de metros cúbicos. Es decir, hay 4.000 millones de metros cúbicos de agua dulce en la costa peruana que se pierden al mar. En una zona que tiene tierras muy buenas para crecer, donde tiene un puerto privatizado para poder exportar, donde hay know-how que le llaman de personas que trabajan, expertise de obreros en la agricultura, personas que tienen ya una base agroindustrial para poder seguir creciendo. Es decir, ahí hay una gran oportunidad para el país de inversión para poder seguir creciendo en la agroindustria. Calculamos que esto generaría más de 70.000 hectáreas, en resumen, de que pueden ser incorporadas a la agricultura de exportación, y esto es muy importante para el país en general. Y el último punto, el último eje son recursos naturales, en el cual básicamente es qué es el fenómeno, qué es la vulnerabilidad que tenemos nosotros ante el fenómeno del Niño, donde cada 15 años, parece que por estadística, pues este fenómeno nos visita y nos causa muchísimo daño, con un retraso en la producción, un retraso en el nivel de vida de las personas, una pérdida importante y sensible no solamente para la región, sino para las demás regiones del norte y el Perú. Entonces tenemos que evitar esta vulnerabilidad, tenemos que trabajar, tenemos lo que siempre decimos, la prevención que no se hace hasta el final, ¿no? Entonces, cuando pasa el fenómeno nos olvidamos y nos encuentra con las pistas rotas, nos encuentra con los puentes en el mismo estado que pasó el anterior Niño y no hicimos nada. Entonces tenemos que reducir esta vulnerabilidad, y eso es un poco lo importante, que hay que ponerlo como eje de trabajo. Entonces son los 4 ejes en los cuales tenemos nosotros el objetivo de este gobierno. Como verán, ninguno es, no le he dicho, no he hablado de infraestructura, solamente de ejes que cambiarían la condición de las personas. ¿Qué cuenta? ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué tiene Piura? Piura tiene básicamente primero vemos una diversidad productiva importante. Esto significa que no estamos sectorizados o no tenemos un sector que nos gana sobre otro. No es una región minera, no es una región pesquera, no es una región agricultora. Es una región que tiene todos esos variables, además de turismo. Tenemos otro punto muy importante, que es la población. Si después de Lima somos la región con más población del Perú.
y eso es muy importante. Significa estudiantes, amas de casa, personas, la PEA activa. Hay personas para producir, hay personas para servicio, hay personas para poder generar trabajo y generar empleo y generar negocio. Eso es muy importante. Y el potencial que tenemos, que ya lo saben, que bueno, en la región, estas 8 provincias tienen una diversidad enorme de mar, desierto, sierra, un parte de eje selva. Es una región realmente preciosa en todas sus 8 provincias, ¿no? Esto es importante también como punto importante para las inversiones. Con estas necesidades que teníamos objetivos, nosotros identificamos cómo podemos mejorar esa oferta de ratios de objetivos que teníamos. En el riego mayor y menor, ahí hay 4 importantes proyectos que nos va a ayudar a desarrollar como región. Son proyectos que involucran el desarrollo de la región, involucra el desarrollo al final de ustedes mismos. ¿De qué manera puedo hacer esos 6.000 millones de soles? Me olvidé de sumar, son 6.507 millones de soles que suman estos proyectos. Nosotros tenemos para invertir, cuando digo que el gobierno nos regresa, para invertir en capital se llama, en un promedio de los últimos años de más o menos alrededor de 300 millones de soles, 290, 300 millones de soles. Para hacer, imaginemos que este dinero lo tenemos para invertir acá, ¿cuánto me voy a demorar en hacer estos proyectos si lo hacemos con la manera tradicional, que es con las transferencias que nos dan el dinero? Nos vamos a demorar 20 años. 20 años. Entonces, pueden esperar, la región puede esperar la salud, la región puede esperar esa pérdida de oportunidad de generar negocio en el agua, la región puede esperar comunicarse con la sierra, con la costa, no puede esperar. Entonces tenemos que actuar rápido como región. No podemos sentarnos y decir, uy, esto lo vamos a hacer en 20 años. Tenemos que actuar, por eso es que estamos acá. Hay que ver, gestionar, hay que ver cómo la región salta, cómo la región corre para que estas obras se hagan lo más rápido posible. Y hay mecanismos realmente. Hay un mecanismo que se llama, cuando son muy grandes los proyectos, iniciativas privadas. Es decir, un gobierno, una empresa, dice, me interesa a mí hacer, por ejemplo, puechos. Y hacer puechos significa, va a invertir una cantidad de millones de soles, que son más o menos casi 1.500, 1.600 millones de soles, y el Estado, esa iniciativa privada, se presentaron, la fecha límite para presentar fue el 15 de febrero. Imaginen ustedes un gobierno que recién llega, recién van entrando por la puerta el 5 de enero, porque es el primer día útil, va entrando por la puerta a ver dónde está la oficina, quiénes están, cómo están, y me dicen dentro de 40 días se vence el plazo para que las empresas puedan presentar iniciativas privadas. Hay que promocionarlo, hay que identificar cuáles son, cómo se promociona, involucrar a una persona, a una empresa, para que arriesgue 1.500 millones de soles en los próximos 25 años en una región como Piura. Esa promoción trabajamos durísimo en hacerla y logramos el éxito de que en todas estas que hemos presentado tienen iniciativas privadas, es decir, reaccionó las empresas privadas grandes y apostaron por Piura. Este es un logro importante que el día 15 de febrero se cerró y hubo interés. Pero ese interés no significa que se van a hacer ya. Ese interés significa que el Estado recoge por proinversión estas ideas y luego obviamente las tiene que analizar. Porque al final esto va a terminar en una asociación público-privada. Las empresas ponen el 70%, el Estado pone el 30%. Para que el Estado ponga el 30% de la obra, tiene que analizarla bien, evaluarla, ver los flujos, ver cómo puede hacer para que no poner 30, sino 25, 20. Es una negociación. Esto va a terminar a finales de julio aproximadamente. Y ahí sabremos realmente cuáles son las que se han aportado. Pero ahora yo quería explicarles bajo qué condiciones y cuáles fueron esas que se presentaron para Piura. Cuando lo quisimos presentar, dividimos en 2 partes. Dijimos, 6.507 millones es mucho dinero. Vamos a dividirlo en IPCs, que son iniciativas privadas, presentaremos 3.342 y en una obra pública, es decir, con esos 300 millones de soles o 250 al año, haremos los otros 3.000 en el tiempo que nos tome. Pero vamos a dividir y comenzamos a promocionar las inversiones. A ver qué pescaba, a ver qué caía, a ver qué nos decían. ¿Qué proyectos son los que presentamos? En eso el tema del agua. En el tema de las irrigaciones tenemos 4 ríos, como les decía. Este es el río Chira, el río Quirós,
el río Huancabamba, que va por esta zona, y el río Piura, que tiene esa forma así, que es una parábola. En el Puechos, en el río Chira, tenemos, como todos conocen, Puechos. Puechos tiene una colmatación en este momento, solamente 420 millones de metros cúbicos podemos guardar de agua, cuando originalmente se podía decir 1.000 millones. Se hace un proyecto en el cual se levanta la pared de Puechos, el reservorio, el vaso regulador, para unos 5 metros, y esto va a hacer que la superficie de Puechos son 60 kilómetros cuadrados. Cada metro que usted levante por 60 metros cuadrados son 60 millones de metros cúbicos. Si levantamos 5 metros, son 300 millones de metros cúbicos más que tendría el reservorio, digamos, conforme. Pero esto nos trae un problema porque en esta parte del Ecuador parece que el espejo pasaría al Ecuador. Entonces eso se tiene que definir todavía. Pero la iniciativa que se ha presentado es levantar esto, no solamente los 5 metros, sino 3 metros nada más para no pasar, hacer inmediatamente un reservorio en San Francisco, que es un cauce también natural donde se puede guardar agua, y después de unos años hacer otro cauce más aquí en Chajajal, en el cual puede guardar 400 millones de metros cúbicos aproximadamente. Es decir, en el mismo cauce del río, aguas arriba, 2 reservorios satélites. De esa manera nos evitaría que la represa dentro de 15 años nos digan otra vez se colmató. Ya es algo integral realmente, definitivamente para Puechos. Y eso significa una inversión de los próximos 25 años. Pero ¿por qué es tan importante Puechos? Puechos es importante porque Puechos es la columna vertebral de lo que es la producción agroexportación en este momento. 1.200.000 piuranos y piuranas vivimos de este reservorio. Ya no solamente en el tema agrícola, sino también en el tema de agua potable. Es fuente de agua potable de muchas ciudades, de Talara, de Sullana, de Paita, de Sechura y de Piura. 5 provincias. Y entonces este reservorio funciona cuando no debe decir. Ese reservorio es vital para poder repotenciarlo. Además, cuando se incremente la cantidad de agua, en esta zona de aquí habrán casi 40.000 hectáreas que se pueden vender e incorporar a la actividad de exportación, lo cual ayudaría muchísimo a seguir creciendo en la parte productiva. Pero Puecho está unido a lo que es el Chira Piura, como dicen, el río Chira con el río Piura. Entonces esto viene unido con un proyecto nuevo, bueno, nuevo no es, el gobierno anterior lo tenía, que se llama La Peñita. La Peñita es este río Piura. Normalmente los ríos bajan de la sierra y van directo al mar. Entonces, de esa manera, pues son caudalosos y van directo al mar. Pero el río Piura es un río especial. Es un río que recorre toda el cauce de los Andes, la cordillera occidental, da una curva en el desierto y baja a Piura y no desemboca en el mar, sino que otra vez otra curva y se va por la costa del Perú. Es decir, es un río raro, un río especial. ¿Qué nos trae este río cuando llueve? Que todas estas quebradas que bajan de los Andes, este río lo hacen explosivo. Es un río que de repente en época de lluvia puede traer de fenómeno del Niño 3.000 millones de metros cúbicos. Tenemos la Panamericana que cruza desde el sur y se va, pasa hasta Tumbes, es decir, pasa por Piura, Sullana, Talara y Piura. Pero el gobierno de ahora está haciendo una Panamericana también en la parte de la sierra, se llama la longitudinal de la sierra. Es una avenida, es una pista, porque no es autopista, sino es una carretera que viene desde Puno y va a terminar en Vado Grande, aquí en lo que es Ecuador. Entra por Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba, unimos Huancabamba con Ayabaca y de Ayabaca salimos hasta el Ecuador. Esta es una carretera paralela a la Panamericana. ¿Qué queremos nosotros? Unir la Panamericana con esa carretera, de tal manera que tenemos 3 puntos de atacar: Huancabamba, Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca por el norte. Esto nos va a dar una red de unir la sierra con la costa, y que va a generar turismo, va a incrementar el área de exportación, va a generar comunicaciones, va a generar oportunidades de negocio muy importante. Y en la parte de la costa tenemos una carretera que va a poner mucho valor a lo que es la parte de la costa. Desde el Ñuro va a subir por la costa hasta lo que es Talara por la costa hasta lo que es Paita, y Paita por la costa a lo que es Sechura. Entonces toda esta costa preciosa que tenemos los piuranos
que así como hay un Máncora, así como hay unos órganos, puede haber muchísimas otras ciudades que se puedan desarrollar en turismo, con nuevos negocios, nuevos centros, nuevas ciudades importantes a lo largo de la costa, poniéndole carretera, energía, agua. Tiene todo el complemento para hacerlo. Talara ya tiene otro aeropuerto que funciona, Piura tiene el aeropuerto ya ubicado y esto que ya tiene la fama de ser un lugar turístico, entonces tendríamos un desarrollo enorme. Pero no solamente para turismo, sino que conectaríamos 3 puertos. Conectaríamos los puertos con la costa, con la parte productora, para la exportación. Es decir, sería la conexión total de Piura importante. Esto es lo que de alguna manera planteamos, ¿no? Son 550 kilómetros de sierra, 510 de costa, 1.103 millones de soles para poder hacerlo. Importantísimo para poder llegar a lo mejor. Cuando fuimos al gobierno nacional, decían, Reinaldo, es mucha plata, prioriza. Entonces yo decía, ¿pero qué vamos a priorizar? Es decir, hago las carreteras y no hacemos los hospitales, hacemos los hospitales y no hacemos las carreteras para llegar al hospital, hago las represas y no hago la carretera para sacar los productos. El gobierno, yo le decía, el Perú está así porque no hacemos las cosas bien integradamente. Es decir, aquí se hace el puente y todo el mundo tranquilo, pero el puente no tiene carreteras, el puente no tiene accesos, el puente no tiene ni de dónde ir ni de dónde venir. Entonces, ¿para qué sirve el puente? Este es el punto importante. Entonces le decía, esto es integral, a mí no me digas prioriza, todo es prioritario para mí. Esta región necesita las carreteras, los hospitales, las zonas de producción, los puertos, todo para poder desarrollar bien. Si no, no vamos a desarrollar. Entonces un poco la idea que estoy tratando que el gobierno acepte, y ahora ellos le llaman diversidad productiva, concuerda con una rama que tiene el gobierno para poder hacerlo. Quería explicarles aquí eso de los 300 millones de soles que tenemos, ¿no? Solamente como cultura, para que ustedes entiendan cómo se manejan muy básicamente las cuentas del gobierno. Y es que los gastos son corrientes, que son generalmente los servicios, la gente, y el gasto de capital, que es lo que nos interesa ahora, que es lo que vamos a invertir. Los recursos vienen de 3 maneras: recursos ordinarios, que son los que nos asigna el gobierno directamente; recursos determinados que tienen las regiones que tienen canon, puede ser minero, puede ser petrolero. En Piura, en este caso, este es nuestro promedio de los últimos 4 años, que el precio del petróleo estaba muy bueno. Este es el promedio de RO que nos asigna el gobierno. Y estos son recursos directamente recaudados, que son pues la venta de papeles, de servicios, de titulación de tierras, etcétera, lo que tiene un gobierno. Sumando esto son 345 millones de soles, y acuérdense bien, 6.500 millones de soles es lo que necesitamos para poder hacer las obras. ¿Cuánto me voy a demorar? 20 años. Es muy difícil de desarrollar el Piura de esa manera. Por eso es que hay que ir al inversionista privado. El inversionista privado, nosotros cuando hicieron las iniciativas privadas, le propusimos que esto lo termine en 4 años. Es decir, el gobierno, cuando hace un negocio con un inversionista privado, cada uno tiene que poner dinero, por eso se llama cofinanciado. El gobierno tiene mucho cuidado, mucho miedo de poner plata en un proyecto, porque muchas veces, por ejemplo, si ponen la carretera y la carretera no está expropiada, se detiene el proyecto y el dinero del Estado se quedó paralizado. Entonces no le gusta poner plata al inicio. Entonces lo que le dijimos a las personas que venían a presentar estas iniciativas privadas en la promoción, que por favor vean la oportunidad de financiar ellos totalmente con su dinero. Es decir, el que va a hacer puechos pone su plata los siguientes 5 años, y cuando termine la obra de puechos y diga, le demos la conformidad de obra, recién el Estado comienza a pagarle esa obra que está ahí. ¿Por qué es importante esto? Solamente por concepto, ¿no? Cuando uno quiere hacerse una casa, si tú te vas a hacer tu casa, hay 2 formas de hacerla. Tú ahorras 100 soles mensuales, ¿no? Y dentro de 30 años, cuando tengas esa plata bien ahorrada, te haces tu casa y le haces la casa. La otra forma es que vas a un banco hipotecario. El banco hipotecario te presta la plata, tú la haces, y durante 20 años tú vas a pagar esos 100 soles al banco. La diferencia es que tú inmediatamente disfrutas de tu casa. Tienes tu casa, tu televisor, tienes tu familia, vive en un sitio tranquilo. De eso se trata. Estado, dejemos que el privado haga la casa y nosotros le pagamos durante 20 años con esta plata, pero ya esa obra de irrigación genera trabajo, genera más tierra, el hospital genera atenciones, la carretera genera turismo, y le vamos a pagar con lo que se genera durante los próximos 20 años. Ese es el concepto. Exactamente ese es el concepto que hemos encontrado para explicar de qué se trata esto acá.
y los inversionistas privados así lo han aceptado. Esto simplemente son números. Estos son los valores que se han ofrecido de inversión para poder hacer los proyectos de la Pellita Puechos, Vilcazán, Hospital de Piura y Sullana, vías integradoras, carreteras costa-sierra. Todo eso suma 3.342 millones de soles que están ofreciendo los privados en hacer en Piura. Esto va a generar una cuota anual de 360 millones de soles. De esos 300 que yo tenía, me va a significar, es decir, yo no voy a tener que pedirle dinero extra para pagarlo, sino que con esos 300 millones que yo tengo para inversión de capital, los puedo destinar tranquilamente a pagar estas obras que están acá durante los próximos 20, 25 años. Se puede hacer el programa sin que el Estado ponga plata para hacer la obra, ni tampoco extraordinario para pagar cada año. Es decir, es un modelo económico muy favorable para hacer la inversión. Esto va a generar aproximadamente 2.757 millones de soles de adelanto, es decir, lo que significa que la obra se haga en 4 años y no en 25. Es un adelanto de capital importante, pero lo más importante es que esto va a generar aproximadamente 1.600 millones de soles en impuestos. Este número ya lo he estudiado y son aproximadamente casi 2.000 millones. ¿Qué significa? Que dentro de 4 años, cuando se hagan esos proyectos de producción, de carretera, de servicios de vías integradoras, de hospitales, va a generar un PBI mayor de 2.000 millones de metros cúbicos, que a una presión tributaria de un 15-20% son 300 millones de soles. Que significa que con esa simplemente adicional pago de impuestos se puede pagar lo que nos costaría la inversión que han hecho los inversionistas nuevos. Es así de fácil. Es decir, es un modelo bien compacto y bien presentado, que el Estado no sabe cómo salir de ahí. Encontrarán seguramente la forma para que algunos no me los aprueben, pero yo creo que ahí vamos avanzando, y esto es lo que como Piura estamos defendiendo, ¿no? Esto por supuesto va a generar 200.000 puestos de trabajo directos, 600.000 indirectos, los próximos 10 años. Importante lo que es irrigación, ya está de más decir las ventajas de lo que significa el tema de la agricultura. Va a generar, por ejemplo, lo que son las vías integradoras, ahorros en horas sombra importante, costos de operación vehicular, de alguna manera la gente tiene mayor conectividad, llega más rápido, mejor eficiencia en el trabajo, menores costos de transporte, mayor valor del predial. Una carretera le cambia el valor de las casas que están al costado de esa carretera. También es importante, un asentamiento humano le hace una carretera y ese cuesta mucho más su casa. O sea que también es beneficio para la población. El tema de hospitales está claramente mucho más atenciones al año, con lo cual mejor seguro de vida. En lo que son las nuevas carreteras también es mejor turismo, beneficio de la región, traducido en mayor valor de producción de bienes y servicios en aproximadamente 150 millones de soles más. Esto es lo que significan estos proyectos para presentarlos para el futuro. Y estamos nosotros ahora en el proceso, digamos, de que nos lo aprueben. Esto termina en julio, la aprobación. Si se aprueba en julio, comienzan los estudios y las obras comenzarían a finales del 2016. No es tampoco tan rápido. Lo cierto es que para el 2019 estaríamos ya con represas, estaríamos con carreteras, estaríamos con los hospitales, y ya cambiaría la región de alguna manera sensiblemente. Esto es un poco lo que yo le quería presentar hoy día, que se escucha en los proyectos, ¿no? Pero no perdamos el hilo de la presentación. Los objetivos como región, que es lo importante, los objetivos no es Puechos, el objetivo no es la carretera, el objetivo es que los alumnos lean mejor, que los alumnos se nutran mejor, que la gente tenga más agua potable, que la gente tenga atención médica, que la gente viva mejor. Ese es el objetivo del gobierno a través de estas obras que estamos presentando.